Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase número 13 de Química en Videos. En este caso vamos a seguir trabajando con cálculos con respecto al mol y al número de Avogadro, ¿sí? En este caso vamos a enfocarnos directamente en qué utilidades tiene para nosotros haber aprendido en la clase anterior en concepto del mol y en concepto del número de Avogadro. ¿Por qué los vamos a utilizar? ¿Por qué son tan importantes? ¿Y para qué nos van a servir? ¿Sí? Vamos a ver varios ejemplos y estos ejemplos van a poder tener aplicación en la guía de ejercicios de esta clase. ¿Sí? De todas maneras, como ya saben, pueden consultar a través de la aula virtual, a través de nuestro grupo de WhatsApp, y próximamente cuando tenga recuperada mi computadora podremos dedicarnos a nuestras clases de consulta nuevamente y ahí poder profundizar en aquellos ejercicios que capaz generan dificultades o no nos están saliendo como queremos. Bueno, entonces, para no hacerlo muy largo, vamos a comenzar, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de una típica ecuación química donde tenemos nuestros dos reactivos que se combinan para darnos lugar a dos productos. En este caso, ácido clorhídrico con hidróxido plumboso para darnos cloruro plumboso y nuestro resto de agua como toda formación de sal. ¿Sí? Como podemos ver también nuestra ecuación está balanceada. Entonces, tenemos por un lado el valor estequiométrico del ácido y el valor estequiométrico del agua para balancear las ecuaciones. ¿Y como habíamos aprendido a hablar y a nombrar, cómo podemos leer esta fórmula? Tenemos varias formas de leerla porque tenemos varios datos que podemos obtener de la misma. Por un lado podemos leerlo desde los productos y los reactivos desde sus composiciones, o sea, combino hidróxido plumboso con ácido clorhídrico que me va a dar como producto cloruro plumboso y agua, que en este caso no lo escribí. ¿Sí? También podemos verlo desde la ecuación química y verlo desde sus cantidades. Y podemos decir, tengo una molécula de hidróxido plumboso más 2 moléculas de ácido clorhídrico para que me dé como producto una molécula de cloruro plumboso y 2 moléculas de agua. Recordemos que este 2 adelante no habla de cantidad de veces que está repetido, ¿sí?, la fórmula química que tengo posteriormente al valor estequiométrico. ¿Sí? Pero nosotros aprendimos en la clase número 12 que en realidad nosotros cuando hacemos ecuaciones químicas no combinamos estas cantidades ínfimas. Yo no puedo agarrar una molécula de hidróxido, 2 moléculas de ácido, combinarlas en un recipiente para que me dé una única molécula de sal y 2 moléculas de agua. No, nosotros combinamos en cantidades y esas cantidades están dadas por la cantidad de materia que yo combino, que se expresaba en forma de moles. El mol como unidad física que me expresa la cantidad de materia. Entonces yo puedo releer esta fórmula desde la base de la cantidad de materia. Yo puedo plantear un mol del hidróxido porque tengo un único, ¿sí?, una única molécula en este caso, que me representarían en caso de un laboratorio un mol completo de este hidróxido. Recuerden que acá tengo un 1 imaginario, se combina con 2, por eso tengo el índice estequiométrico adelante, 2 moles del ácido, para dar lugar a 1 mol de la sal y 2 moles de agua, como tengo acá abajo. ¿Sí? Entonces, dejo de hablar de cantidad unitaria, como decir una molécula de hidróxido más 2 moléculas de ácido, más una molécula de sal, más 2 moléculas de agua. Ahora voy a hablar en relación al mol, la cantidad de materia que se combina. ¿Y por qué esto es importante? Porque recordemos que el mol representa una cantidad, y esa cantidad está dada por
nuestro número de Avogadro. ¿Sí? Un mol es igual a n. N representaba el número de Avogadro. O sea, un mol es 6,022 por 10 elevado a la 23 de cualquier cosa. ¿Sí? Recordemos que el número de Avogadro es cantidad de entidades físicas. Dentro de la química, el número de Avogadro me va a comprender cantidad de átomos o cantidad de moléculas, ¿sí? Que es lo que nosotros más utilizamos. O sacamos un mol de un átomo solo, o sacamos un mol de una molécula, que ahora vamos a ver. ¿Sí? Y representa este número, 6,022 por 10 a la 23. Después, como el mol es una unidad física, yo podía aplicar ese número de Avogadro a cantidad de cualquier cosa. Como dijimos, un mol de naranja van a ser 6,022 por 10 elevado a la 23. Obviamente, en este caso, nosotros vamos a hablar de mol en el uso de la química. Pero nunca nos tenemos que olvidar que el mol es una unidad física y se puede aplicar como valor a cualquier cosa que yo quiera contar en contexto de mol. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un mol de hidróxido, ¿sí?, plumboso. ¿Cuántas moléculas va a tener un mol de hidróxido plumboso? Y bueno, dijimos que un mol es igual al número de Avogadro, entonces yo voy a tener este valor, ¿sí? Disculpen, yo voy a tener este valor, voy a borrar para que me quede más chiquito. Un mol de hidróxido plumboso va a ser este número de moléculas del hidróxido. Recordemos que estamos hablando de esta sustancia. 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas del hidróxido. ¿Sí? Un mol del hidróxido plumboso va a tener esta cantidad de moléculas del hidróxido plumboso. ¿Sí? ¿Lo puedo aplicar con otra fórmula? Lo puedo aplicar. ¿Sí? Por ejemplo, agarramos un mol y usamos otro compuesto distinto. Ni siquiera que estábamos entre los ejemplos ahí, ¿sí? Para ver otro ejemplo. Un mol de hidróxido de sodio. ¿Cuántas moléculas va a tener? Y dijimos, un mol representa este número de entidades físicas, o sea, este número de copias de moléculas o de átomos. Como tengo una molécula de hidróxido de sodio, entonces yo en un mol voy a tener también 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de sodio. Me va a quedar así porque, bueno, tengo una combinación de tipo de letras. ¿Sí? Entonces, siempre que hable de un mol de cualquier sustancia, va a tener este número, que es el número de Avogadro, el número de entidades físicas. ¿Sí o sí el mol es para sustancias, o sea, para moléculas? No, porque yo, siguiendo la misma lógica, ¿sí?, subo un poco más arriba, yo puedo tener un mol incluso de átomos. ¿Sí? Voy y agarro y digo un mol, pero solo de sodio. Un mol de sodio, simple y fácil. ¿Cuántos átomos de sodio va a tener? Y va a tener el número de Avogadro de, en este caso, como el sodio es un elemento, es un átomo solo, no está en forma de molécula, voy a tener átomos de sodio. Me quedó chiquito, pero espero que se comprenda, ¿sí? Voy a tener esta cantidad. También el número de Avogadro de átomos de sodio. Recordemos que un mol es igual, de vuelta acá arriba, un mol es igual a N, al número de Avogadro de entidades que yo estoy contando. ¿Sí?
puede ser, en este caso, como los primeros ejemplos, una molécula compleja, ¿sí? Entonces yo voy a tener, si tengo un mol de hidróxido plumboso o un mol de hidróxido de sodio, voy a tener 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de ese hidróxido. Acá tengo un ácido, voy a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ese ácido. Y un mol también se puede aplicar únicamente a sustancias o elementos solos. O sea, un mol de sodio va a ser el número de Avogadro, o sea, 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Hasta ahí se va entendiendo, ¿cierto? Entonces, un mol siempre va a representar este número. ¿Puedo tener más de un mol? Sí, puedo tener más de un mol. Y ahí entra en juego nuestro sentido de hacer cuentas en un contexto de la matemática. ¿Sí? Capaz algunos ya conocen cómo es esta fórmula que vamos a utilizar ahora, capaz para otros sea nueva. ¿Sí? Pero nosotros lo que vamos a hacer es una comparación. Recordemos que en este caso nosotros siempre decimos un mol de, en este caso el sodio, representa este valor. ¿Sí? Y si yo quiero tener más de un mol, ¿cómo lo hago? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no tengo un mol de sodio? Yo que tengo, digamos, el doble, 2 moles de sodio. ¿Sí? ¿A cuánto equivaldría esto? Entonces, para poder identificar eso, en este sentido práctico uno dice, bueno, es el doble, lo haría por 2, ¿sí? Pero, ¿cómo se formularía el cálculo, diríamos nosotros? ¿Sí? Por medio de lo que nosotros conocemos como regla de 3 simples. ¿Sí? Acá yo tendría una incógnita, una X. X va a ser igual a ¿qué? ¿Sí? La regla de 3 simples funciona en un mecanismo fácil, que es el número, ¿sí?, que tengo en la fila de abajo se multiplica por el valor que yo tengo arriba, ¿sí?, y el número que me da se divide por el valor que tengo al costado. ¿Sí? Esto es lo que yo conozco como regla de 3 simples. Es una fórmula para poder hacer intercambio, ¿sí?, de valores. En este contexto, yo lo que estoy haciendo es un concepto simple. Yo estoy ejemplificando lo que pasa con respecto, ¿sí?, con lo que es respecto. Y bueno, entonces, desde este contexto, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente, si un mol equivale al valor del número de Avogadro, 2 moles vamos a hacer el doble. Por ende, yo tendría 2 por el valor del número de Avogadro que tengo en esta sección de acá arriba que vamos a hacer, copiar y pegar para hacerlo más rápido, ¿sí?, el número de Avogadro. ¿A cuánto va a equivaler este número de Avogadro, esta nueva función? ¿Sí? A esta multiplicación, entonces, si un mol son 6,022 por 10 elevado a la 23, 2 moles van a ser, ¿sí?, la módica suma, va a ser la módica suma de 1,2 por 10 elevado a la 24. ¿Sí? Voy a agarrar este porque me es más fácil de modificar. ¿Sí? Vamos a hacer, dijimos que es 1,2 por 10 a la 24. Recordemos que este valor de arriba significa que después de la coma yo tengo 24 ceros más. Acá arriba yo después del 6 y la coma yo tengo 23 ceros más. Entonces, como tengo un doble de moles, voy a tener el doble de, en este caso que estábamos contando, átomos de sodio. Entonces,
Un mol de sodio son 6,022 por 10 elevado a la 23. 2 moles de sodio va a ser 1,2 por 10 a la 24 átomos de sodio. ¿Sí? Entonces, usando esta regla de 3 simple, yo puedo cambiar entre, ¿sí?, moles y aumentar o disminuir la cantidad. Yo puedo poner menos de un mol de sodio, sí, yo voy a poner menos de un mol de sodio. Puedo poner, y por ende, por lógica común, si yo coloco un valor menor a 1, yo voy a tener menor cantidad de átomos de sodio. Recuerden que esto es una medida de cantidad de materia. Si en valor del mol aumenta, la cantidad de materia va a aumentar. Si en valor de los moles disminuye, la cantidad de materia va a disminuir, porque es un sentido común. Yo estoy hablando de cantidad, en este caso de átomos de sodio. ¿Sí? Y nosotros lo podemos hacer de esta manera simple por este contexto de comparativo nomás. ¿Sí? Que es lo que nosotros hablamos, la famosa regla de 3,5. El valor que está solo abajo se multiplica por el que está en cuanto arriba y se divide por el valor que está en el costo. ¿Hay otras formas de expresar la regla de 3,5? Sí, las hay. Capaz algunos las conozcan, capaz otros la primera vez que vean la regla de 3,5. ¿Sí? Igual, como les repito, los ejercicios no son complicados. La ejercitación está de la mano de la lógica, por eso les hice un video y una clase solo para entender el concepto de mol, porque tenemos que entender la lógica de los que estamos haciendo antes de hacer cálculos por el simple hecho de calcular. Así que bueno, por ahora la primera parte de esta clase es para hablar de esto, de cómo aplica el mol con respecto al número de abogados, o sea, la cantidad de materia. En la siguiente sección, el otro video, vamos a ver cómo este mol se puede expresar en contexto de masa molar, para poder hacer los verdaderos cálculos de laboratorio y el verdadero peso de las cosas cuando nosotros queremos trabajar. Así que bueno, nos vemos en la segunda parte.